Dice: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera compasiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Amén. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Ayúdanos, Padre, a que mientras escuchamos tu palabra, Señor, nuestros corazones sean transformados. Danos oídos atentos, Señor, danos un corazón entendido, Padre, que podamos ver tus sendas, ver tu camino y andar por ellas con gozo, Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra, gracias porque has enviado tu Espíritu Santo y gracias porque tú has edificado tu iglesia, Señor, y a través de ella podemos conocerte, adorarte, glorificarte, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hasta ahora, Pedro ha estado hablando de cómo deberíamos de vivir en medio de un mundo que nos rechaza. Hasta ahora lo que hemos visto es a Pedro decir: ustedes son extranjeros y peregrinos en este mundo. Y como extranjeros y peregrinos hay cierta forma de vida que deberían de tener. Podemos hasta ahora resumir en muy pocas palabras los primeros 2 capítulos de Pedro, diciendo que tú y yo deberíamos de vivir una vida antojable. ¿Te acuerdas que veíamos que Pedro decía que nuestra vida tiene que ser antojable para los de afuera? Tenemos que vivir de tal manera que ellos cuando nos vean digan: yo quisiera poder vivir así. Y entonces tal vez podríamos resumir diciendo que debemos vivir una vida antojable en esperanza, en santidad, en temor de Dios y en amor por los hermanos. Hasta ahora eso es lo que Pedro ha estado enfatizando. Deberías de vivir una vida antojable en esperanza, en santidad, en temor de Dios y en amor por los hermanos. Y ahora Pedro ha estado desde la parte última del capítulo 2 tratando de ser específico. ¿Cómo se ve eso en ciertas áreas específicas? Abordamos primero el área de cómo deberíamos de comportarnos respecto a las instituciones que existen. Y te acuerdas que Pedro decía: honren al rey, sométanse a todas las instituciones que Dios ha puesto sobre ustedes. ¿Sí? Y luego veíamos que Pedro decía, ¿te acuerdas que sigue? Esclavos, honren a sus amos. Y decíamos, ok, nosotros no somos esclavos, gracias a Dios, pero hay ciertos principios que aplican para nosotros y entonces lo enfocábamos sobre todo en nuestro regalo de Dios para nuestra vida, ¿te acuerdas? Esas personas a las que tú y yo servimos o que están puestas por encima de nosotros y que son difíciles y que a veces hacen demandas difíciles y que a veces piden cosas que son para nosotros ilógicas y tú dices: pero es que lo que me estás pidiendo no tiene ningún sentido, ¿por qué quieres que lo haga? Y luego viene Pedro y te dice: bueno, cuando te encuentres con esos regalos de Dios para tu vida, porque esos son, lo que deberías hacer es honrarlos, deberías someterte a ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eres consciente de que Dios lo ha puesto ahí. Y como Dios lo ha puesto ahí, entonces es para tu bien, aunque no sea el bien como yo me imagino o quisiera que fuera. Dios está haciendo algo bueno hacia mi vida. Y entonces yo respondo a esa obra de Dios. ¿Sí? Ahora, Pedro aquí, si te fijas, va a empezar a abordar la parte del matrimonio. Específicamente habla de mujeres y de hombres. Hay un énfasis, si te fijaste, en 6 versículos para mujeres, un versículo para los hombres. Y el énfasis hasta ahora ha sido, Pedro está hablando a aquellos dentro de la comunidad, de la cultura, que tienden a ser los más vulnerables. Le habla a los esclavos, pero no le habla a los amos, como Pablo en Colosenses, por ejemplo. Sí. Aquí le habla a las mujeres y luego solo dedica un versículo a los hombres. Y lo que está haciendo es, yo entiendo que hay entre ustedes personas que son más vulnerables que otros. Y quiero hablar a cómo deberías de vivir en ese estado de vulnerabilidad. No quita la responsabilidad de la otra parte,
pero quiero hablar específicamente a esto. Antes de abordar lo que Pedro dice aquí, me gustaría que diéramos un paso hacia atrás. Me gustaría que tuviéramos un cuadro completo. Y entonces, el día de hoy, en vez de sumergirnos en lo que Pedro dice aquí, quisiera que entendiéramos, o todos juntos tuviéramos primero un marco de referencia claro de lo que es el matrimonio. Cuando hablamos de matrimonio, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Y entonces quisiera nada más brevemente abordar 3 ideas que están o que son esenciales en la idea del matrimonio. Número 1, la motivación. Es decir, ¿por qué debemos casarnos? ¿Cuál sería la motivación correcta para casarnos? ¿Por qué debemos casarnos? ¿Sí? Lo segundo es fundamentos. ¿Cómo se ve un buen matrimonio? ¿Cómo se ve un buen matrimonio según la Biblia? Y lo tercero es la meta. ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Ahora, yo sé que no todos aquí en la iglesia están casados. Y sin embargo, el matrimonio es una enseñanza que se da públicamente. ¿Sí? Pedro no escribe una carta aparte nada más para los matrimonios y dice, esto lo van a leer aparte de los matrimonios nada más. Sino que dice, esto es el matrimonio. Pablo hace lo mismo en Efesios y en Colosenses. Y entonces el matrimonio es una enseñanza que se debe de dar públicamente. Y todos deberíamos de escuchar. Los casados, los solteros, los próximos a casarse, los que nunca se van a casar porque tal vez Dios no quiere que nunca se casen. Todos deberíamos de escuchar. ¿Sí? Aquí hay una pregunta que es clave para ti. ¿De cuántas personas, y para mí, de cuántas personas es el matrimonio? El matrimonio es de muchísimas personas. En cierto sentido es de 2, porque son 2 los que están en el núcleo. Pero cuando tú y yo nos casamos, hacemos toda una ceremonia, ¿sí? Sea por el civil o sea por la iglesia, haces una ceremonia. Y en tu ceremonia no solo estás tú y la persona que te casa. En tu ceremonia tienes muchísimas personas que están ahí, que tienen que funcionar como testigos. Bíblicamente, las personas que están a tu alrededor como testigos no nada más están viendo, están entrando al pacto junto contigo. Y entonces el matrimonio es algo que se extiende a toda la iglesia. Esto obviamente significaría que cuando tú haces tu lista de invitados de la boda, a los primeros que deberías de considerar son a los de la congregación, porque los estás invitando a participar junto contigo. ¿Cómo van a participar junto contigo? En medio del matrimonio te van a animar, te van a exhortar, te van a soportar, te van a estar ayudando, van a estar caminando junto contigo. Levante la mano todos los casados. Ya te casado. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas en el matrimonio? ¿Cuántos de ustedes han llegado a un punto en el que dicen, necesito que alguien me ayude? O sea, necesito que alguien me ayude porque esto está muy difícil. Yo he llegado a ese punto. Sí. Y entonces es un reflejo, ¿sí? No quiere decir, o sea, cuando yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes han llegado al punto de decir, necesito que alguien me ayude? Y levantas la mano, ay no, si has pasado por cosas bien difíciles. No, es cierto. Todos necesitamos que nos ayuden. Todos. Si no nos hemos extendido a pedir ayuda, significa que hay áreas de nuestro matrimonio que probablemente están flaquitas, que pudiéramos todavía fortalecer más, ensanchar más, ¿sí? Si nuestro matrimonio es bueno y pedimos ayuda, va a ser todavía mejor, ¿sí? Y entonces el matrimonio, en cierto sentido, no solo es de 2 personas, sino de muchas personas. Y por lo tanto nos incumbe a todos, porque aunque no estés casado, si estás aquí, estás en medio de matrimonios. Y si eres parte de la iglesia, tienes algo que hacer respecto a esos matrimonios, ¿sí? Tu responsabilidad, tu llamado es apoyarlos, acercarte a ellos, aprender de ellos, acercarte a ellos, edificarlos. Ese es tu llamado. Y para los que estamos en el matrimonio, pues ya el matrimonio mismo es nuestra responsabilidad, ¿sí? Y entonces quisiera que veamos motivación, fundamentos y meta, ¿sí? Motivación, fundamentos y meta. Vamos primero sobre la motivación. ¿Cuál es la motivación correcta para casarnos? ¿Qué es lo que me debería impulsar a casarme? Cuando tú y yo regresamos en la historia de la Biblia, encontramos el primer matrimonio en Génesis 2. En Génesis 2 vemos que
Dios hace dormir a Adán y luego le quita una costilla y luego crea a Eva y luego Adán se despierta y te acuerdas que Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y será llamada varona porque el varón fue y es así como que es el momento más glorioso, esa es la boda así más increíble del universo hasta ahora, hasta que venga Cristo, ¿no? Y ahora sí sea la boda más gloriosa, pero hasta ahora esa es la boda más gloriosa. Y la pregunta importante aquí es, ¿por qué es justo en este momento que Dios instituye el matrimonio? ¿Por qué es justo en este punto en la historia de la Biblia que Dios dice, tengo que hacer una ayuda idónea para Adán? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué justo ahí? En Génesis 2:18 leemos, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Generalmente cuando tú y yo leemos este versículo, no es bueno que el hombre esté solo, lo interpretamos rápidamente como que Dios está hablando de que al hombre, a Adán, le faltaba compañía. Lo que tenía era soledad y lo que necesitaba era una compañera. Cuando lo leemos así, querría decir que el matrimonio, la razón correcta para casarse es porque te sientes solo. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. Cuando tú y yo vamos a través de la Biblia, lo que vemos respecto a la soledad es totalmente distinto. Te quiero leer algunos pasajes y quiero que prestes atención y notes cómo es que en estos pasajes hay una dinámica que cura la soledad. Te leo 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8. 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. ¿Qué está haciendo Pablo y los que van con él aquí en Tesalónica? Está impartiendo el Evangelio, pero aparte está impartiendo ¿qué? Su propia vida. Pablo dice, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio, sino nuestras propias vidas. Sí, he encontrado deleite en darnos a ustedes. ¿Por qué? Porque los amamos grandemente. Te leo Filemón 1:7. Filemón 1:7 dice, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor. He llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor. ¿En el amor de quién? De Filemón. Pablo le está escribiendo a Filemón y él ni siquiera se han visto, o sea, Filemón está allá quién sabe dónde y Pablo está en la cárcel. Pero Pablo le dice, en tu amor yo he encontrado gozo y consuelo. Porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Y luego te leo 2 de Samuel 1:26, que este segurito lo conoces, 2 de Samuel 1:26. Dice, estoy afligido por ti, Jonathan, hermano mío. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Y estás hablando de David, que no tenía una esposa. Y sin embargo, David viene y dice, tu amor ha sido para mí más maravilloso que el de las mujeres. Y entonces lo que la Biblia va hablando una tras otra vez es la cura de Dios para la soledad. La provisión principal no es el matrimonio, es la iglesia. La provisión principal de Dios contra la soledad es la iglesia. El salmista lo resume muy bien. En el Salmo 16:2, el salmista dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Y nota las palabras que el salmista usa. El salmista dice, los santos de la tierra, en ellos tengo toda mi delicia. Pregunta importante para ti. Cuando piensas en los miembros de la iglesia, ¿lo que viene a tu mente o a tu corazón es delicia? Es, wow, es que es increíble estar con ellos, no sabes, o sea, me encanta, es lo mejor, o sea, voy, es wow. Sí.
O, sí, todos menos ese hermano que no sabes, hermano, no. Porque dice, todos los santos, todos, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Y luego en el Salmo 68:6, el salmista dice, para los solitarios, Dios prepara un hogar. No dice Dios prepara para los solitarios un matrimonio. Dice para los solitarios Dios prepara un hogar. La provisión principal de Dios para la soledad no es el matrimonio, es la iglesia. Ahora le hablo a las personas solteras de la congregación. Muchas veces nos sentimos solos, ¿sí? Y no tiene que ser necesariamente porque ya sientas que se te fue el tren. Yo me acuerdo, yo me casé a los 24, pochito, yo estaba chiquito. Me casé a los 24, pero yo me acuerdo que antes de eso había momentos en que yo estaba en mi cuarto y me sentía como que solo. Me sentía como que solo. Y entonces ya cuando yo ya quería casarme, yo le dije a mis papás, es que ya me quiero casar. Y parte de lo que yo me quería casar era, es que estoy como solito. Mal enseñado, ¿sí? Mal enseñado. ¿Por qué? Porque si estaba solito, lo correcto no era casarme en primera instancia. Era acercarme a la iglesia. Yo no lo sabía. Tú ya lo sabes. ¿Te sientes solo? Gracias a Dios, Dios te ha provisto de la solución a esa soledad. La iglesia es la solución. Específicamente deberíamos de cultivar amistades y relaciones íntimas con personas de nuestro mismo género, de nuestro mismo sexo. Jonathan y David son ambos hombres. Y en ese ser ambos hombres se encuentran ciertos puntos de identificación que sería difícil que encontrara David con otra mujer. Y entonces aquí la pregunta para los solteros es, ¿tienes relaciones íntimas y profundas con personas de tu mismo sexo? Sí. No relaciones casuales, no relaciones de amigos, de camaradas, no, con él me la paso riéndome, qué bueno, gracias a Dios. Pero una relación íntima implica que no siempre todo va a ser risas. El matrimonio no siempre es todo risas. ¿Sí? Una relación íntima implica que la otra persona va a haber momentos en los que tal vez va a tener que exhortarte, o va a tener que reprenderte, o tú vas a tener que hacerlo hacia ella, y tal vez no todo va a ser miel sobre hojuelas. Pero eso es una relación íntima. Y entonces la pregunta para los solteros es, ¿tienes relaciones íntimas dentro de la iglesia? Con personas de tu mismo sexo. Porque eso es lo que Dios nos instruye a buscar. Ahora, si tú y yo estuviéramos en eso, la soledad no sería un factor principal, ¿sí? Y aún así, el matrimonio es ciertamente un lugar donde podemos encontrar refugio y podemos encontrar compañía. De este lado del camino, ya casado, yo te puedo decir que el matrimonio es un lugar en donde yo he encontrado mucho consuelo, ¿sí? El hecho de llegar a mi casa y poder platicar con Franci, cosas que tal vez no puedo platicar con nadie más, para mí es algo que me da fortaleza. Sí, es algo donde yo encuentro como ese descanso de decir, bueno, a Francis le puedo platicar y sé que me va a escuchar, ¿sí? Y sé que me va a llamar la atención si hay algo que me debería de llamar la atención, ¿sí? Y sé que tiene un mejor panorama de mí que tal vez muchos dentro de la iglesia, porque vive conmigo todos los días, todo el día, trabajamos juntos, todo el día nos vemos. Y ha sido para mí algo refrescante, como lo puede ser también para todos aquellos que llegan al matrimonio y como debería de ser para todos los creyentes que llegamos al matrimonio. Y sin embargo, ese no es la motivación correcta. Entonces, ¿cuál es la motivación correcta? Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda, la pregunta que debería de surgir para nosotros es, ¿para qué necesita Adán ayuda? ¿Para qué necesita Adán ayuda? ¿Por qué no es bueno que esté solo? ¿Y por qué, si la soledad es el problema, Dios no creó mejor otro hombre? Otro hombre hubiera sido compañía también, ¿sí? Y si lo que necesitaba era ayuda de que alguien que estuviera fuerte y lo ayudara a hacer no sé qué tenía que hacer, pues otro hombre hubiera estado bien. ¿Por qué tenía que ser una mujer? Y la respuesta está ahí mismo en Génesis. En Génesis 2, Dios le da al hombre varias instrucciones. Entre ellas hay 3 que resaltan. Dios le dice al hombre que el jardín tiene que cultivarlo y cuidarlo.
cultivarlo y cuidarlo. Significa que el jardín debía de irse expandiendo. Dios le dice al hombre que tenía que ejercer dominio sobre toda la creación. ¿Sí? Y tercero, Dios le dice al hombre que debería de multiplicar y ser fructífero. Esas son las 3 tareas de Adán cuando él llega al planeta Tierra. Y esas son las 3 tareas para las que Adán necesita una ayuda. Adán necesita una ayuda. Y entonces Dios crea a la mujer como la parte que lo complementa perfectamente para realizar la tarea que Adán tiene por delante. Adán necesita ayuda para estas 3 cosas: cuidar y cultivar, ejercer dominio y fructificar y multiplicarse. Ya vimos esto. Cuidar y cultivar, ¿te acuerdas que son las 2 palabras que aparecen ahí y luego no vuelven a aparecer en toda la Biblia hasta que aparecen los sacerdotes en el templo? Entonces, cuidar y cultivar tiene que ver con la labor sacerdotal, con la labor de vivir cerca de Dios y mediar su presencia. ¿Sí? Ejercer dominio tiene que ver con nuestra labor como vicerregentes de Dios sobre la tierra. Y multiplicarse no tiene que ver solamente con tener hijos, tiene que ver con hacer otros como tú. Entonces, cuando un matrimonio se junta y no tiene hijos, sigue siendo un matrimonio completo y totalmente funcional. Su tarea se vería en otro sentido. ¿Qué debería ser un matrimonio que no tiene hijos, que no puede tener hijos? Buscar a otros dentro de la iglesia a los que va a, voy a decir, entre comillas, adoptar, ¿sí? Para empezar a discipularlos, para empezar a edificarlos, para empezar a llevarlos a crecer. Eso es multiplicarse, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el motivo correcto para casarnos? El motivo correcto para casarnos es el motivo correcto para hacer todo lo demás. Glorificar a Dios. Yo me debería de casar para glorificar a Dios, ¿sí? Dentro de ello hay ciertos límites que también debería obedecer. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, Pablo dice, ¿sí? Si alguien se está quemando, pues mejor que se case, ¿sí? Es mejor casarse que quemarse. La razón no es esa, ¿sí? La razón no es que ya me estoy quemando, déjame caso rápido. Ni siquiera es una cura directa. Si tienes problemas con la lujuria, el matrimonio no es la cura. Ya me casé, así se desaparece. La lujuria es un problema del corazón, no de la situación de mi alrededor, ¿sí? Pero es algo que nos ayuda. Por eso Pablo dice, si tienes problemas para ejercer dominio propio, cásate. Eso te va a ayudar. Pero la razón principal por la que nos casamos es para glorificar a Dios. Esta semana pasada platicaba con unas personas que se van a casar y yo les decía, ¿qué dirían ustedes si yo les dijera que el matrimonio es un pacto de muerte? Y luego están chavos y los dos se quedan así como, ¿qué? Así como que tengo que reconsiderar esto. Le digo, es un pacto de muerte, porque cuando tú te casas estás pactando que toda tu vida, de ahí en adelante, va a ser vivida para servir a la persona que está frente a ti. Eso estás pactando, estás pactando que todos los días te vas a levantar para una cosa, para morir por la persona que está frente a ti. Eso es lo que estás haciendo, ¿sí? Ken Hughes dice, el matrimonio fue creado por Dios para la gloria de Dios. El matrimonio fue creado por Dios para la gloria de Dios. Y entonces cuando tú y yo vamos caminando y decimos, me quiero casar, deberíamos de considerar qué nos está empujando a casarnos. Casarse es algo bueno, es un regalo de Dios, el matrimonio es un regalo de Dios, pero yo tengo que tener bien claro que si me voy a casar para glorificar a Dios. Esa es mi motivación. Ahora, vamos a la segunda parte, del fundamento. Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo se ve un buen matrimonio? Te lo pongo en otras palabras. ¿Cómo sería el matrimonio de Adán y Eva antes de la caída? No sé cuánto tiempo vivieron antes de la caída, pero ¿cómo sería su relación? ¿Cómo te imaginas que sería? Estarían ahí todo el tiempo y estarían, ay, Adán, eres tan gracioso. Ay, Eva, cómo te amo. Tráete unas frutas, tráete unos manguitos, vamos a picarlos. Ay, sí, vamos a ver la puesta del sol juntos. Wow, qué increíble. ¿Cómo te lo imaginas?
Porque cuando llegamos a Génesis 3, el matrimonio es... Dios viene delante de Adán y le dice: Adán, ¿comiste de la fruta que dije que no comieras? ¿Y qué hace Adán? Pues la mujer que tú me diste. O sea, Adán dice: no, a mí no me vayas a decir nada, o sea, la culpa es de ella, ¿sí? Y entonces Adán está dispuesto a agarrar a Eva y aventarla al fuego ardiente con tal de salvarse él, ¿sí? Yo nada, a ella, ¿sí? Y Eva no está mejor, porque Eva también va en el mismo sentido. Eva dice: no, yo no, es que la serpiente, ¿sí? Y entonces los dos están culpando finalmente a Dios. Tú me diste esta mujer, y Eva dice: pues tú hiciste la serpiente. O sea, aquí el problema en realidad no somos ni él ni yo, eres tú. Si tú hubieras hecho las cosas mejor, todo estaría bien, ¿sí? Y entonces el hombre y la mujer están en un hoyo de pecado así. Y eso es lo que tú y yo vivimos muchas veces. En el matrimonio vivimos con otro pecador. Y en ese vivir con el otro pecador muchas veces somos lastimados y lastimamos. Muchas veces pecan contra nosotros y nosotros pecamos contra el otro, ¿sí? Porque estamos caídos. Y entonces la pregunta que la Biblia presenta es: ¿cómo se ve un buen matrimonio? ¿Qué debería de esforzarme yo por buscar en el matrimonio a fin de que mi matrimonio sea un buen matrimonio? Si estuviéramos en el mundo, tal vez muchos dirían: no, es que lo que necesita el matrimonio es comunicación, tener muy buena comunicación y compartir las mismas metas, y eso va a hacer que el matrimonio esté fuerte. Y bueno, en la Biblia encontramos un matrimonio que tenía muy buena comunicación y las mismas metas. Se llamaban Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? En Hechos 5. Ananías y Zafira conspiran. Tienen las mismas metas. Vamos a parecer que somos bien piadosos delante de la iglesia, pero vamos a quedarnos con dinero. Mismas metas. Excelente comunicación, porque se ponen de acuerdo y los dos dicen lo mismo cuando llegan con Pedro. No, es que así fue. Sí. Ninguno traiciona al otro. Comunicación impecable, ¿sí? Fidelidad. Y sin embargo, ¿qué les pasa a los dos? Mueren. No es comunicación lo que el matrimonio necesita en primera instancia. No es mismas metas en primera instancia. Sí es parte de, pero eso no es lo fundamental. Cuando avanzamos en la Biblia, llegamos al libro de Cantar de los Cantares, uno de los libros más tabú en la iglesia. Yo hasta ahorita no he escuchado a nadie que predique de Cantar de los Cantares, como que lo esquivamos a toda costa, ¿sí? Y sin embargo, Cantar de los Cantares está en la Biblia porque es de enseñanza para nosotros. Y entonces en Cantar de los Cantares lo que encontramos a grandes rasgos es la historia de una pareja que se ama profundamente y se desea uno al otro, y por ahí en medio de Cantares, si lo has leído, se casan y luego empiezan ellos en una relación de deleitarse. Y Cantar de los Cantares nos muestra al menos 3 cualidades esenciales de un buen matrimonio. 3 cualidades esenciales de un buen matrimonio. La primera cualidad es el deleite, el regocijarse uno en el otro. La primera cualidad de un buen matrimonio es el deleite. En Cantares 2:3 leemos, la esposa dice: como el lirio entre los espinos, el esposo dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Entonces fíjate la imagen, hay muchos espinos y en medio de los espinos hay un lirio, que si lo contrastas, o sea, es una flor bonita, pero contrástalo contra chorro de espinos y en medio un lirio, es como que, o sea, nada se le compara, no hay nada como ella. Y luego la esposa responde: como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Y lo que está diciendo la mujer es: imagínate que vas caminando por un huerto y tienes puros arbolitos chiquititos, así de tronquitos así chiquititos, y en medio de todos ellos hay un árbol que es un manzano, que ya tiene fruta, que ya está frondoso. ¿Qué dirías? Oh, wow, o sea, a comparación de los demás árboles, que son árboles, o sea, está bien, son árboles, pero wow, ¿sí? Y eso es lo que el hombre y la mujer están compartiendo entre ellos. Pero hay algo que quiero enfatizar aquí. En Cantar de los Cantares, nunca vas a encontrar que el hombre o la mujer digan: esposa, es que eres tan increíble porque satisfaces todas mis necesidades, ¿sí? O que la esposa diga:
Esposo, es que eres tan maravilloso porque me das todo lo que quiero antes de que yo te lo diga. O sea, yo ni tengo que decírtelo y tú ya me diste todo lo que yo deseaba. Eso nunca existe ahí. ¿Por qué? Porque el deleite mutuo no se basa en satisfacer las necesidades del otro. La mujer no encuentra satisfacción en el esposo porque el esposo le llene todo lo que ella quiere. Y el esposo no encuentra satisfacción en la esposa porque la esposa le da todo lo que él siempre ha deseado. Encuentran deleite uno en el otro porque cuando lo ven es deleitoso. Es como en nuestra luna de miel, Francis y yo fuimos a la playa y salimos no sé, eran las 8 de la noche, nos sentamos en un camastro en la playa y yo estaba así como que, no inventes, esto es lo máximo. Escuchaban las olas y luego la brisita del mar así y estaba fresquito. O sea, yo estaba, wow, esto es increíble. ¿Estaba llenando alguna necesidad mía? ¿Ese momento me estaba satisfaciendo de alguna necesidad? No, ninguna. Sí, yo no puedo salir de ahí y decir, se me quitó el hambre de estar aquí nomás. No, sí. Tenía tantas ganas de hacer esto, pero ahorita que me senté aquí ya se me quitaron. No, pero lo estaba disfrutando porque en sí mismo era deleitable. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con el esposo y la esposa. El esposo y la esposa encuentran deleite uno en el otro simplemente porque el otro es algo en lo que me puedo deleitar. ¿Sí? Ahora, antes de que tú digas, pues sí, pero mi esposo o mi esposa no está deleitoso, o sea, no es deleitoso, es que tú no lo conoces. Quiero decirte una cosa. El esposo o la esposa que tienes es el que Dios te ha dado. Y eso implica que puedes encontrar deleite en él. Eso implica que puedes encontrar deleite en ella. Sí. Abandona la crítica, abandona es que nunca haces esto, es que nunca haces aquello, es que yo te tengo que decir todo, es que agarra todo eso y tíralo a la basura. Puede que sea cierto hasta cierta medida, pero lo que deberías de poner en práctica es deleite. Identifica las cualidades buenas de tu esposo y de tu esposa y alábalo por ellas. ¿Sí? Húndete en esas cualidades buenas, de manera que encuentres el deleite en él o en ella, por él mismo, por ella misma. ¿Sí? La alabanza de uno a otro debe buscarse con frecuencia y debe expresarse con mayor frecuencia de la que se busca. Debemos externar nuestra alabanza hacia el otro. Primero, deleite. Segundo, compromiso. El compromiso es una devoción profunda que provee un espacio seguro para que ambos sean transparentes. Esto lo vemos en Génesis también. En Génesis, ¿te acuerdas que Dios dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban? Sí, eso es compromiso. Sí. 3 veces en Cantares la esposa dice, mi amado es mío y yo soy suya. Mi amado es mío y yo soy suya. Eso es compromiso. Este es el lenguaje de compromiso mutuo, pero también de igualdad. Porque la esposa dice, yo soy de él y él es mío y yo soy de él. ¿No has escuchado esta idea de que el matrimonio es 50 y 50? Mentira total. El matrimonio es 100 y 100. Yo pongo mi 100% y el otro pone su 100%. Yo pongo todo lo que tengo que poner, yo me desgasto, yo me desvivo, yo muero todos los días y el otro hace lo mismo. ¿Sí? Y entonces el matrimonio va a empezar a florecer. Compromiso implica cuidar, consolar, soportar y buscar el bien del otro por encima del propio. Compromiso implica cuidar, consolar, soportar, no de que apenas te aguanto, sino soportar de levantarlo junto contigo, cargar sus cargas, ¿sí? Y buscar el bien del otro por encima del propio. La tercera cualidad, llevamos 2. Deleite, compromiso, intimidad. Cantares 1:2 dice, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Sí. Y acuérdate que estás hablando en una tierra donde el vino era top, era lo máximo. Sí.
Y dice, mejores son tus amores que el vino. Cuando hablamos de intimidad, no solo estamos hablando del aspecto físico, sino que hablamos de un amor que busca edificar al otro, de un amor que busca nutrir al otro, de un amor que busca proteger al otro. Eso es intimidad. Edificar, nutrir, proteger al otro. Cantares describe la intimidad como un arroyo, como una fuente, como un manantial. Usa diferentes imágenes, pero todas tienen una noción central. Una fuente, un arroyo, un manantial, en medio de una tierra desértica como Israel. ¿Qué sería? Sería una fuente de vida, ¿no? Ahí todos querían correr a ese lugar, ahí hay agua, eso es lo que yo necesito. Y entonces Cantares dice, la intimidad matrimonial es como una fuente de vida. Es ese lugar al que tú vas y te refrescas. Ser completamente conocido, amado y aceptado por nuestro cónyuge es un manantial en el desierto. Ser completamente conocido, amado y aceptado es un manantial en medio del desierto. Estas tres cualidades deberían de ser cultivadas y buscadas por ambos cónyuges. ¿Sí? Ambos deberíamos de estar constantemente buscando estas tres cosas, a fin de que nuestro matrimonio sea fortalecido y glorifique a Dios. Obviamente, no siempre ambos buscamos estas tres cosas. Somos pecadores y a veces buscamos lo nuestro en vez de buscar lo del otro. ¿Qué debería de hacer el cónyuge que dice, es que mi esposo o mi esposa no busca esto, ni siquiera se interesa por esto? ¿Qué deberías de hacer? Buscarlo tú. Búscalo tú. Cultívalo tú. Aliméntalo tú. La próxima semana con el Fuego de Dios vamos a llegar justo a este punto de qué pasa sobre todo cuando una esposa está viviendo con un esposo incrédulo. Pero te puedo resumir el mensaje de Pedro. Te puedo resumir el mensaje de Pedro. Se puede vivir con un esposo incrédulo con gozo y satisfacción. Se puede. Se puede vivir con un esposo incrédulo con gozo y satisfacción. Y entonces el llamado de Cantares es para cada uno de manera individual. Para los que están dentro del matrimonio, implica buscarlo. Para los que estamos fuera del matrimonio y vemos a los matrimonios, implica empujarlos hacia ese lado. Si de repente tú pasas malamente, en México somos a veces demasiado carrillentos, y dentro del matrimonio eso, como en todas las relaciones, pero dentro del matrimonio puede tornarse todavía más dañino, porque pasamos y empezamos a hacer bromas de nuestra esposa, de nuestro esposo, o a nuestra esposa o a nuestro esposo, y va dañando la relación. Si tú estás aquí y de repente ves que un esposo y una esposa están cayendo en una dinámica de burlarse uno del otro, de reírse uno del otro, de echarse carrilla, lo correcto sería que tomes un tiempo para hablar si eres hombre con el hombre y si eres mujer con la mujer, y decirle, oye, creo que deberías de considerar la forma en que estás hablando. Creo que deberías de considerar la forma en que te estás relacionando con tu esposa o con tu esposo. Y que deberías de considerar lo que Dios dice. Creo que en esto que estás diciendo o haciendo, estás fallando a tu llamado como esposo o como esposa. De nuevo, la relación matrimonial nos llama a todos, a los casados y a los no casados. Nos llama a todos. Entonces ya tengo una meta, ya tengo una motivación. Me debería de casar porque quiero glorificar a Dios. Al entrar en el matrimonio debería de buscar el deleite, el compromiso y la intimidad, porque así voy a glorificar a Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es mi meta final? ¿Qué es lo que quiero alcanzar a través del matrimonio? Ya lo dijimos al principio, lo que quiero alcanzar es glorificar a Dios. Eso es lo que quiero alcanzar. Pero específicamente, yo debería de buscar que mi matrimonio sea una ventana. Si yo me casé porque quiero glorificar a Dios,
No importa lo que mi esposo esté o no esté haciendo, mi esposa esté o no esté haciendo, mi motivación sigue siendo la misma. Quiero glorificar a Dios en este matrimonio. Y entonces voy a caminar en ese sentido. Y lo que quiero, mi objetivo es que mi matrimonio sea una ventana. ¿Qué haces por una ventana? Te asomas, ¿no? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Sí. Y lo que yo quiero es que sea una ventana para los que están afuera. Una ventana por la que ellos puedan venir y observar. ¿Y qué deberían de ver? Efesios 5, 31 y 32 dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Qué deberían de ver las personas cuando se asoman por la ventana de mi matrimonio? Deberían de ver la relación de Cristo y su iglesia. Eso es lo que deberían de ver. Deberían de ver la relación de Cristo y su iglesia. Nuestro matrimonio debería de ser una predicación viviente. Nuestro matrimonio debería de ser tal que cualquiera que venga y se asome pueda ver esta dinámica. Y si no existe la dinámica, porque tal vez mi esposo es incrédulo o mi esposa es incrédula, mi parte de la dinámica sigue existiendo. Si estoy casado con una mujer incrédula, mi llamado es el mismo. ¿Cuál? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es mi llamado. Sea o no sea creyente mi esposa, ese es mi llamado. Lo mismo para la esposa, ¿sí? Mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor. Eso es lo que yo quiero hacer. Y ya hemos estado hablando de qué significa sumisión. Sumisión significa obediencia y respeto, honra, ¿sí? Obviamente hay límites en esto y lo tocaremos más adelante. Pero la idea aquí es esa. Cualquier persona que venga a ver tu matrimonio, mi matrimonio, debería de ver una predicación viviente. Debería de ver una predicación a todo color de cómo es que Cristo y la iglesia se relacionan. ¿Cómo se relacionan Cristo y la iglesia? Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo se relacionan Cristo y la iglesia? Cuando tú y yo vamos a ver cómo se relacionan Cristo y la iglesia, lo que encontramos es que Cristo viene y se da completamente por su iglesia. Vive todos los días de su vida por su iglesia. O sea, Cristo no solo muere por ella, sino que todos los 30 y tantos años que vive, los vive por su iglesia. Sin ni un solo pecado, preparando a los hombres que estaban con él, confrontando a los que decían mentiras respecto a Dios. Todo lo que Cristo vive cada día, cada momento, lo vive para su iglesia, para la gloria de Dios. Y luego va y muere en su lugar. Y ese es el llamado de los hombres. Tú y yo volteamos a ver a Cristo y vemos su ejemplo. Y todos los días nos levantamos para morir por nuestra esposa. Todos los días tu llamado es a morir por tu esposa. ¿Qué significa de manera práctica morir por tu esposa? Significa que la pones primero que a ti mismo. Significa que si a tu esposa le gusta limpiar la casa los lunes, martes, miércoles y jueves, pues habría que limpiar la casa lunes, martes, miércoles y jueves. Si a tu esposa le gusta que las cucharas se pongan para arriba cuando lavas los trastes en vez de para abajo, ¿para dónde vas a poner las cucharas? Para arriba, aunque tú digas no hay diferencia, o sea, de todas formas se secan. Para arriba. Significa que si tu esposa te dice a las 12 de la noche, oye, fíjate que hoy me pasó esto y esto y esto y esto, y tú ya estás muy cansado porque tuviste un día de trabajo muy extenso, tú le vas a decir, dame un momento, vas a ir al baño, te vas a mojar la cara, te preparas un café, no sé, muerdes una manzana, y luego te regresas y te sientas y con mucha atención la escuchas y le haces preguntas, no, wow, te pasó eso, qué increíble, y luego tú qué le dijiste, ¿sí? ¿Y qué te dijo? Wow, o sea, estuvo increíble. Y eso significa morir por tu esposa todos los días, ¿sí? Y si tu esposa te dice, oye, me gustaría mucho que juntos como matrimonio o como familia hiciéramos esto, ¿sí? ¿Tú qué dices? Vamos a hacerlo, claro que sí. Súper sí, yo estaba pensando lo mismo, ¿sí? Justo ayer estaba pensando eso yo, ¿sí? Y lo haces con gozo. Eso es morir por tu esposa, ¿sí? Y a las esposas volteamos y vemos a la iglesia.
¿Cómo se relaciona la iglesia con Cristo? Yo nunca he visto y espero nunca en mi vida ver que la iglesia le diga a Cristo, pues es que no haces nada, pues es que lo que te pido nunca lo haces, o sea, tengo que hacerlo todo yo, porque eso no sale de la iglesia de Cristo, ¿verdad que no? ¿Debería de salir de ti hacia tu esposo? ¿No? Sí. Mi relación como mujer hacia mi esposo debería de ser una de sumisión y honra. Ojo aquí, sumisión es una palabra cargada en un mal sentido en nuestra cultura. Sumisión no significa que haces todo lo que él dice como él lo dice cuando él lo dice. Eso no es sumisión. A los niños en la escuela les enseñamos que sumisión siempre implica edificación. En el momento en que mi sumisión no edifica a la otra persona, ya no es sumisión. Sumisión siempre implica edificación. Eso significa que si mi esposo me está pidiendo algo que es erróneo, yo voy a tener que tomar una postura y voy a tener que decir en sumisión, es decir, con honra, con respeto, ¿sabes qué? Me parece que esto que estás pidiendo o estás pensando hacer, o esto que estamos haciendo ya no está bien. Esto que estamos haciendo está mal. Creo que estamos desatendiendo esto. Creo que si hacemos eso que me estás pidiendo, estaríamos atentando contra Dios, estaríamos pecando contra Dios en este sentido. Sí. Pero con respeto y con honra. Sí. Justamente esta semana Franci me llamó la atención y me decía ella, es que siento que estamos haciendo esto, pero aquí no lo hacemos. Estamos allá, pero aquí lo estamos descuidando. No me gritó, no estaba enojada, de hecho creo más bien que estaba muy cargada y triste. Y para mí fue sacudir, sí. Te estás olvidando de esto, y esto es tu responsabilidad, antes que aquello. Eso es sumisión. Oye, juntos tenemos que hacer esto de aquí. No podemos andar allá y aquí no. Nuestros matrimonios están hechos por Dios. Te hayas casado como te hayas casado. Si te casaste bien, si te casaste rebelde, si te robaron, porque antes se robaban a las muchachas. Te hayas casado como te hayas casado. Dios no dijo, no, ya se me casó. Yo le tenía fulanito, pero... Dios no dijo eso. Porque nada se sale del control de Dios. Nada. Francis escucha a unas señoras, esposas de pastores, y ellas decían, muchas veces me preguntan si me casé con el esposo correcto, con la persona correcta. Y yo les digo, es muy fácil saber. Saca tu acta de matrimonio. ¿Qué nombre dice ahí? Ese es tu esposo. Esa es tu esposa. ¿Sí? No hay más. ¿Sí? El cónyuge que tienes es el cónyuge que Dios te ha dado. Y ahí eres llamado a glorificar a Dios. Ahí eres llamado a glorificar a Dios. Ahí eres llamado a someterte. Ahí eres llamado como hombre a morir por tu esposa. Ahí. Sin excusas. Sin, es que me hubieras dado otra más fácil u otro más comprensivo. No, ahí Dios te ha llamado. Ahí lo puedes hacer. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo voy a poder amar a una persona que es difícil de amar todos los días de su vida hasta que la muerte nos separe? ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil. Venimos a la fuente del amor verdadero. Venimos a Cristo y recordamos lo que pactamos delante de Dios. Y luego vamos y lo amamos. Y cuando sintamos que el amor se nos anda acabando, ¿qué hacemos? Venimos a Cristo y decimos, tú me has amado a mí. Y de las personas difíciles de amar, yo soy el primero. Yo soy la primera persona difícil de amar. O sea, si tú me puedes amar a mí sabiendo todo lo que hay en mi corazón, en mi mente, todo lo que hago y no hago, y me puedes amar, yo puedo amar a cualquiera. A cualquiera. Por eso Bonhoeffer decía, es el matrimonio lo que sostiene el amor. No el amor lo que sostiene el matrimonio. Es decir, es el hecho de que estamos casados
lo que va a sustentar el amor en el matrimonio. Y no al revés. El amor no es el fundamento. El amor nace del fundamento que es el matrimonio. Es el matrimonio lo que sostiene el amor y no el amor lo que sostiene el matrimonio. Y entonces el llamado es: ven a Cristo y muere todos los días por tu esposa, por tu esposo. Vive tu matrimonio para glorificar a Dios. Vive tu matrimonio para la gloria de Dios. Que tu matrimonio, que nuestro matrimonio, que mi matrimonio, que los matrimonios de la iglesia sean realmente esa ventana a través de cual otros pueden ver y decir: wow, si así es como Cristo y su iglesia se relacionan, yo quiero eso, yo necesito